Con una pandemia nunca antes vista, hemos estado enfocando toda nuestra atención en un nuevo aprendizaje para comprender y realizar positivamente lo que han hecho otros países con efectividad de sus resultados. La rehabilitación pulmonar es una de las partes más importantes en el tratamiento de aquellos pacientes que han sufrido de infección por el virus de la COVID-19. Si bien actualmente las limitaciones en cuanto a algunos ejercicios se pueden presentar en la mayoría de los pacientes, a largo plazo esto los ayuda a reintegrarse a su día a día y a mejorar su calidad de vida. Estamos transmitiendo en vivo a través de TV UJAT, canal 35.1 de televisión digital terrestre, también por www.ujat.tv, Facebook Live UJAT y el aula virtual UJAT de Microsoft Teams. Por esta razón, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en coordinación con la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, a través del Centro de Rehabilitación Universitario, les presenta esta plática informativa, la importancia de la rehabilitación en pacientes post-COVID-19 y el taller Ejercicios Respiratorios en dichos pacientes. Es muy importante recordarle que todas sus preguntas, dudas o comentarios las puede hacer llegar a través de nuestras redes oficiales, en el chat también del aula virtual UJAT, del Facebook Live y en nuestra línea abierta 9933 58 15 96. Esta tarde le damos la bienvenida al doctor Pedro Iván Arias Vázquez, profesor e investigador de nuestra Casa de Estudios, máster en Actividad Física y Salud, especialista en Medicina de Rehabilitación y en Medicina del Deporte. Ha colaborado en el Colegio Deportivo Peninsular Rogers en Mérida, Yucatán, en la Clínica de Rehabilitación y Medicina Deportiva Sociedad Civil y en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la Ciudad de México, y actualmente en el Centro de Rehabilitación y Medicina del Deporte en el municipio de Comalcalco. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos para aportar lo propio. Bien, doctor, escuchamos con atención su plática informativa. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es necesario remarcar y enfatizar la iniciativa que se tiene para esta plática informativa, producto del compromiso social que tiene la universidad, ¿sí? Y que como tal lleva a cabo. Agradecer al rector, al señor rector, por la oportunidad, y agradecer también a la dirección de la División Multidisciplinaria de Comalcalco la oportunidad de estar aquí en la plática. Pues vamos a iniciar. El objetivo de la plática es dar un panorama general de lo que es la rehabilitación en el paciente que sufre secuelas post-COVID. Realmente esta es una enfermedad nueva en donde todos estamos aprendiendo sobre la marcha, tanto la parte científica como la parte propia de los pacientes, ¿no? Y bueno, vamos a abordar la plática a manera de dudas, de preguntas que generalmente pues van a tratar de cubrir esas dudas que el paciente y el familiar del paciente desarrolla conforme la enfermedad va avanzando o posterior a la enfermedad. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿todos los pacientes infectados por el virus del SARS-CoV-2 presentan un cuadro clínico grave? En este tenor podemos decir que no es así. Podríamos dividir a los pacientes en 4 categorías: pacientes asintomáticos, pacientes que presentan una sintomatología de leve a moderada y que pueden ser manejados en casa con aislamiento, pacientes con sintomatología de moderada a severa que requieren hospitalización, pero que la administración de oxígeno puede realizarse a través de puntas nasales o mascarilla, ¿sí? Y los pacientes con sintomatología muy grave que requieren asistencia en unidades de cuidado intensivo y que llegan a requerir incluso la intubación endotraqueal dada la insuficiencia respiratoria severa que llegan a generar, ¿sí? Iremos viendo pues cada uno de ellos. Primero, pacientes asintomáticos. Este grupo de pacientes no presenta síntomas, o si los presenta son muy leves, incluso pueden pasar desapercibidos, pueden ser confundidos
con un simple malestar, con un simple cuadro gripal, muy sencillo. Sin embargo, sí pueden transmitir la enfermedad, lo cual lo pueden hacer desde el 5.º día de la infección hasta el día 14, más o menos algunos días, ¿sí? Después del contagio. Este grupo de personas es quien más transmite la enfermedad, puesto que continúan haciendo sus actividades cotidianas sin limitación y hay una alta transmisión del virus. Bueno, las recomendaciones, y aquí en este momento empieza la rehabilitación, dada que la rehabilitación no solo es post-enfermedad, sino también es pre-enfermedad. La mejor rehabilitación es la prevención, ¿sí? Entonces, aquí enfatizar y exhortar a la gente a las medidas propias de la prevención que ya conocemos, ¿no? El segundo grupo de pacientes, de aquellos pacientes que tienen una sintomatología de leve a moderada, inician los síntomas entre 5 a 14 días posterior a la exposición con la persona que los contagió. Esto es importante, ¿sí? Entender que la enfermedad no va a empezar de forma inmediata al contagio, sino que van a haber algunos días que se llama periodo de incubación, a través en los cuales va a haber una transmisión del virus, ¿sí? Y si no se tienen las medidas pertinentes, pues habrá más contagios. Los síntomas más comunes que presentan estas personas pueden ser tos, fiebre, cefalea, secreciones, mialgias, que significa dolores musculares, diarreas, náuseas, vómitos, alteraciones del olfato, del gusto y en algunos casos incluso la sensación de falta de aire, la disnea. Sin embargo, esta no llega a ser severa. Estos pacientes igual pueden transmitir el virus, como ya decíamos, desde el 5.º al 14.º día más o menos promedio. La primera categoría y esta categoría, es decir, los pacientes asintomáticos y los pacientes con sintomatología leve, afortunadamente representan del 70 al 80% de los casos que sufren de los pacientes que presentan la infección. Es decir, la gran mayoría son asintomáticos o presentan síntomas leves. De un 10 a un 35% de casos, ¿sí?, presentan sintomatología moderada. Estos pacientes presentan disnea con hipoxemia, falta de oxígeno, neumonía, hacen algo de enfermedad sistémica, pero no es tan grave y son manejados en hospital, ¿sí?, con administración de oxígeno, pero por puntas nasales o mascarilla, como se ve en la imagen, ¿verdad? Al parecer estos pacientes, transmiten un poco más de días el virus, puede llegar incluso hasta 17 a 20 días, al igual que los pacientes que hacen una sintomatología severa, ¿sí? Entonces, los peores pacientes, los pacientes que le va más mal, son aquellos que hacen enfermedad sistémica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, estos pacientes, además de hacer una neumonía severa, hacen algo que se llama tormenta de citocinas. Hay una inflamación sistémica, hay una inflamación en todos los órganos corporales, en todas las células del cuerpo, y desarrollan una disnea, sensación de falta de aire, con hipoxemia severa e incluso falla respiratoria. Por lo cual estos pacientes generalmente deben ser manejados en unidades de cuidados intensivos y con intubación endotraqueal. La enfermedad sistémica se puede caracterizar o se puede complicar con shock, falla cardíaca, alteraciones de la coagulación y falla orgánica múltiple. Afortunadamente, estos pacientes representan la menor proporción, del 3 al 10% de casos. En algunas bibliografías dicen que un poco más, pero la mortalidad es alta. Prácticamente la mitad de estos pacientes que se complican van a presentar o van a llegar a la muerte. ¿Qué pasa con el virus? La mayoría de la gente piensa que el COVID es una enfermedad pulmonar. La realidad es que es una enfermedad que entra por los pulmones, pero es una enfermedad sistémica, ¿sí? El virus efectivamente entra vía respiratoria a los pulmones, produce una infección primaria en los pulmones que puede llegar a ser una neumonía, ¿sí?, pero despierta la reacción del sistema inmunológico.
las células inmunes llegan al pulmón y empiezan a liberar una serie de citocinas proinflamatorias. Estas son sustancias que van a generar una inflamación ahí local en el pulmón, pero también generan una inflamación en todo el cuerpo, ¿sí? A esto es a lo que se denomina tormenta de citocinas. De manera que puede generar, cuando la inflamación es grave, es muy intensa, puede generar lesión a las células pulmonares y lesión a distancia a otros órganos que se encuentran en el cuerpo, ¿sí? Se desconoce por qué algunos pacientes desarrollan esta respuesta inflamatoria sistémica, aún se desconoce esta parte, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, podemos ver que la tormenta de citocinas genera una inflamación sistémica y la enfermedad deja de ser únicamente pulmonar para ser una enfermedad extrapulmonar que nos puede dar síntomas y complicaciones a nivel del sistema nervioso, a nivel del corazón, a nivel de riñón, a nivel de hígado, a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel del sistema músculoesquelético, dermatológico y obviamente a nivel de algunos otros factores como los procesos de coagulación, ¿sí? Y el control endocrinológico del paciente, que se refiere a la parte de la función hormonal. Entonces, como vemos, la enfermedad se hace global. Esto es lo que hace tan difícil el tratamiento de esta enfermedad. ¿Sí? Aquí vemos en la imagen, en la parte inferior, el triángulo azul donde dice fase de respuesta viral, cómo al inicio hay una reacción viral que va disminuyendo conforme va progresando la enfermedad. Sin embargo, hay una reacción inflamatoria, que es el triángulo rosado, que va incrementando conforme va avanzando la enfermedad. Justo lo que acabamos de decir, hay un contagio, hay un inicio de síntomas, el inicio de la disnea, la inflamación sistémica, la hospitalización, hasta que el paciente llega al cuadro de gravedad, ¿sí?, que requiere una intubación endotraqueal. En ese sentido, entonces podemos decir, ¿sí?, que la infección por coronavirus es una enfermedad multisistémica y no solo pulmonar, ¿sí? La realidad es esa, ¿no? Volvemos a repetir, consideramos que es una enfermedad que, si bien entra por los pulmones, se hace sistémica y debe ser considerada como una enfermedad sistémica, no solo pulmonar. Si bien la gente lo que más conoce son las complicaciones pulmonares que el paciente puede presentar, estas representan del 6 al 20%, ¿sí? O se presentan más bien en el 6 al 20% de los pacientes que son hospitalizados, ¿sí? Como secuela de esta enfermedad pulmonar o de esta infección pulmonar, hay este 6 al 20% de pacientes pueden hacer de una fibrosis pulmonar de leve a moderada. ¿Qué es la fibrosis? La fibrosis no es más que la cicatrización del tejido que fue lesionado por el virus, ¿sí? Pero esta cicatrización obviamente se hace con tejido conectivo, un tejido que no va a hacer las funciones que tenía el pulmón o que tiene el pulmón, ¿sí? Entonces, bueno, esta es viene siendo como que la complicación que la gente más conoce, pero lejos de ser la menos grave, ¿sí? ¿Qué otras complicaciones puede hacer el paciente? Puede hacer complicaciones cardíacas. Todos tenemos en las células del cuerpo un receptor. Ese receptor que se denomina receptor de la ECA, ¿sí?, es el receptor que hace conexión con el virus y a través de ese receptor se introduce a las células. El corazón es un órgano que tiene una gran cantidad de estos receptores y ECA. Por lo tanto, puede ser que el virus genere inflamación directa de las células cardíacas, puede generar falta de oxígeno en las células cardíacas e incluso muerte y necrosis de las células cardíacas. Esto se puede manifestar desde síntomas moderados como taquicardia, arritmias, ¿sí?, que es lo que la gente denomina como palpitaciones, hasta verdaderas urgencias como una miocarditis, que es la inflamación del corazón, un infarto agudo al miocardio o incluso insuficiencia cardíaca.
Complicaciones neurológicas. La mayoría de los virus, y el virus COVID no se excluye de esto, tienen cierto tropismo sobre el sistema nervioso, sobre las células, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, ¿sí? Tanto del cerebro, médula espinal y los nervios periféricos. Hasta el 36% de los pacientes que sufren una infección por COVID presentan síntomas neurológicos. Los más frecuentes y simples, la cefalea, mareos o vértigo, alteraciones del gusto, del olfato. Sin embargo, hay verdaderas urgencias que por sí mismas son una entidad patológica, como las polineuropatías, como el síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por la desmielinización. Como se ve en la imagen, la desmielinización significa la pérdida del recubrimiento del nervio, ¿sí? La encefalitis, que es la inflamación del cerebro, la mielitis, que es la inflamación de la médula espinal, ¿sí? Y eventos vasculares cerebrales, como pueden ser eventos isquémicos en el cerebro, que podrían llevar a un infarto cerebral. Entonces, el paciente que presenta una infección por COVID no está libre de esto. Como vemos, hasta el 36% presenta algún espectro, alguna complicación que está dentro del espectro de las complicaciones neurológicas. Ahora, como tal, el virus también va a afectar a las células musculares y a las células articulares, ¿sí? Esto nos va a dar como complicaciones dolor muscular, dolor articular, pérdida de la masa muscular, miopatías, que es la inflamación sistémica de todos los músculos del cuerpo, que puede generar además una debilidad generalizada, ¿sí? Y esto se presenta como secuela de la infección viral, pero en estos pacientes que se complican y que tienen que tardan mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos, también se produce por inmovilización prolongada, a lo que en rehabilitación llamamos síndrome de reposo prolongado, ¿sí? Ahora, hay otras complicaciones que quizá ni relacionemos con el virus, pero que también están presentes. Decíamos de complicaciones hematológicas de la sangre, sobre todo alteraciones de la coagulación que pueden llevar a trombosis, trombosis venosa, trombosis pulmonar, que es una verdadera urgencia médica, alteraciones gastrointestinales, hepáticas, como hepatitis posviral, renales, dermatológicas. Y no menos frecuentes, alteraciones de la salud mental, quizá como ansiedad, depresión, síndrome postraumático, y también la sensación del paciente de sentirse estigmatizado, ¿no? Por haber padecido la enfermedad y sufrir cierto rechazo en las etapas iniciales del post-COVID. Entonces, si vemos, esto se trata de una verdadera enfermedad sistémica. Ahora, la pregunta es, ¿todos los pacientes que presentaron una infección por COVID presentan complicaciones post-COVID? Y bueno, y creemos esa parte, ¿no? Que a lo mejor todos. Aquí vemos un gráfico de lo que sería ideal. El gráfico superior es la infección por COVID, que puede durar hasta 21 días, la no complicada, y la infección resuelta posteriormente. Sin embargo, en el gráfico inferior podemos observar cómo hay pacientes que presentan daño crónico, que presentan síntomas residuales, lo cual está marcado por la ola azul fuerte del gráfico, y bueno, a eso es lo que llamamos secuelas post-COVID. Las secuelas post-COVID pueden ser agudas. Se consideran agudas cuando persisten alrededor de las 4 semanas después del inicio de la enfermedad. Hasta el 35% de los pacientes presentan secuelas hasta las 4 semanas. Posteriormente están las secuelas más prolongadas, las crónicas. Son síntomas que persisten más allá de 12 semanas. Afortunadamente, solo el 10% de pacientes van a presentar secuelas más allá de ese tiempo, ¿sí? Aproximadamente el 65% de los pacientes que cursaron una infección por COVID pueden recuperar su estado de salud previo a la infección antes del mes, ¿sí? Entonces, esto es importante. La respuesta es no, no todos hacen complicaciones, ¿sí? Pero sí, del 50% de los pacientes que requirieron una hospitalización, que requirieron oxigenoterapia, van a presentar síntomas crónicos. En ese espectro de pacientes que, si recordamos, se encontraba
más o menos hasta el 30% de los pacientes infectados, pues van a requerir tratamiento post-COVID, y esto es donde empieza a cobrar fuerza la rehabilitación. Sí. ¿Por qué algunos pacientes sí, por qué algunos pacientes no? No está claro esta parte. Decíamos que no sabemos por qué hay una respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, las complicaciones podrían estar relacionadas con la gravedad de la infección, es decir, entre más complicaciones tenga el paciente durante la infección aguda, probablemente más complicaciones tenga en el post-COVID. Y esto también relacionado con lo que ya decíamos, con el síndrome de reposo prolongado. Ahora, también hay factores de riesgo que podrían favorecer la aparición de complicaciones. El que el paciente ya tenga comorbilidades, ya tenga enfermedades previas. Sabemos que enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad renal y la misma enfermedad pulmonar como la bronquitis crónica, el enfisema, en estos pacientes ya de por sí hay un estado inflamatorio sistémico, más el advenimiento del virus, pues probablemente tengan más riesgo de presentar complicaciones. Sin embargo, hay casos de pacientes que tuvieron una infección leve a moderada que también presentan complicaciones tardías o síntomas post-COVID. Bien, ¿cuáles son estos síntomas post-COVID más frecuentes? Los más frecuentes desde el punto de vista cardiorrespiratorio va a ser la disnea, la falta de aire, el dolor torácico, la tos, la expectoración que no es tan frecuente y la taquicardia, ¿verdad? Vemos cómo el porcentaje es menor a 12 semanas en comparación que a 4 semanas, pero todavía es un grupo importante de pacientes que presentan estos síntomas. En los pacientes post-COVID que hemos visto, mucho dolor torácico, pacientes con tos y taquicardia, la mayoría tiene taquicardia, las palpitaciones, es decir, un esfuerzo o una actividad cardíaca demasiado elevada en relación al estado de reposo en el que se encuentra el paciente. Ahora, ¿qué otros síntomas presenta el paciente post-COVID que generalmente el paciente no los relaciona al COVID porque no son del corte cardiorrespiratorio? Artralgias, decíamos, dolor articular, mialgias, fatiga, la sensación de fatiga, la cefalea, la pérdida de peso, que generalmente es a expensas de masa muscular, alteraciones de la memoria, alteraciones de la conducta, confusión, el mareo o vértigo, la anosmia, disgeusia, que son las alteraciones del olfato y del gusto. Y bueno, todo esto contribuye a que haya una verdadera limitación en la capacidad física del paciente, ¿verdad? El paciente no puede retomar sus actividades cotidianas de la vida diaria que hacía antes, incluyendo actividades laborales, actividades recreativas, que son las que se ven quizá más afectadas. ¿Qué otros síntomas? Ya decíamos, gastrointestinales, dolor abdominal, náusea, anorexias, falta de apetito, que es la anorexia, diarrea, y secuelas muy graves que en sí van a representar una entidad propia que va a someterse a un programa de rehabilitación por largos periodos, como pueden ser, que ya mencionamos, las polineuropatías, encefalitis, mielitis, miocarditis, infartos. Todo esto por sí solo rebasan con mucho la enfermedad, las otras secuelas que el paciente podría presentar. Ahora, entrando más en materia en relación a la rehabilitación, era necesario establecer un panorama global para poder pues ver cuál es el tipo de rehabilitación que requiere estos pacientes que presentaron una infección por el virus del COVID. Bien, los programas de rehabilitación tienen varias características, cualquiera, y los pacientes que sufren post-COVID deben de someterse a estos programas todavía con más énfasis en estos puntos. Deben ser programas multidisciplinarios, es decir, intervienen múltiples profesionales de la salud. Ningún profesional de la salud puede hacer un programa de rehabilitación por sí solo. Programas integrales que deben de ver todas las deficiencias y las limitaciones que el paciente está presentando y no ver al paciente como un paciente enfermo del pulmón. Y programas individualizados, acorde
a cuál de las complicaciones presentó el paciente. Veamos primero algo de equipo multidisciplinario. Y vamos a ir mencionando. Empezamos por el gráfico, por el alta del hospital, el alta de la burbuja, el alta del médico en sí. El paciente que va a rehabilitación debería ser evaluado por el médico especialista en medicina de rehabilitación. Él va a ser encargado de hacer toda la evaluación del paciente y decidir si ese paciente sí es candidato a ingresar a un programa de rehabilitación o si por alguna complicación grave el paciente debería ir a tratamiento con otra especialidad médica. Cardiología, neumología, neurología. ¿Sí? Si el paciente es candidato a rehabilitación, va a ser canalizado con las indicaciones de tratamiento a los licenciados en terapia física y rehabilitación o fisioterapia, a los licenciados en terapia ocupacional, a los licenciados en terapia del lenguaje, si es necesario al ortesista protesista para la realización de algún dispositivo ortésico y tal. Pero también debe ser canalizado a otra parte del tratamiento paramédico, la parte de nutrición. Decíamos que estos pacientes pierden mucha masa muscular y es necesario orientarlos en esta parte nutricional. Y al tratamiento psicológico que debe llevar el paciente por las altas tasas de depresión y ansiedad que están presentando. El miedo, ¿sí? El miedo es excesivo, genera ansiedad, ¿no? Y el paciente, si algo tiene, es miedo. Cuando se cumple el número necesario de terapias acorde a lo que el paciente tiene, pues el paciente es nuevamente enviado a la evaluación por el médico especialista en medicina de rehabilitación, quien decidirá si el paciente ya recuperó la máxima, desde el punto máximo su función y es dado de alta, o si aún quedan secuelas o deficiencias, será nuevamente enviado con el equipo multidisciplinario que acabamos de mencionar. Este esquema debería seguirse en cualquier institución de salud y en cualquier atención privada. Ahora, es importante la evaluación que se hace después de darse de alta del hospital, por supuesto que es importante. La evaluación busca medir cuáles son las secuelas del paciente. No podemos dar un tratamiento de rehabilitación si no se ha valorado primero al paciente. Eso sería como dar un medicamento sin saber qué tiene el paciente, ¿sí? Entonces, la evaluación busca la evaluación de la movilidad, como vemos en la imagen, la evaluación de la fuerza muscular, que puede ser manual o con dispositivos dinamométricos, la evaluación de toda la exploración neurológica, la evaluación del balance y del equilibrio que puede estar alterada, y la evaluación de algunos test sanguíneos para ver si el paciente es candidato o no, o si presenta alguna alteración hematológica o bioquímica que pueda contraindicar o que pueda modificar las indicaciones de rehabilitación. No solo la rehabilitación hace la evaluación neuromusculoesquelética, sino que también va a hacer la evaluación de las secuelas cardiorrespiratorias. Decíamos que por lo menos en la consulta privada hemos visto que la mayoría de los pacientes post-COVID nos llegan con taquicardia, ¿sí? Y sin tratamiento cardiológico, por supuesto. Por lo menos la evaluación de un electrocardiograma de reposo es necesario. Obviamente la valoración de la saturación de oxígeno, que no solo la haremos nosotros, sino que el paciente la hará quizá del diario en casa. Si es necesario considerar tomar o indicar una gasometría arterial, también es necesario para ver si hay secuelas en la oxigenación de la sangre, ¿no? Radiografías de tórax, cuando el paciente presentó secuelas respiratorias importantes, pruebas de función pulmonar como la espirometría, ¿sí? Y otras pruebas no tan conocidas como la espirometría, pero que en rehabilitación cobran una fuerza importante, como es la medición de las presiones ventilatorias, la presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima, que nos indican cuál es el nivel de fuerza residual de los músculos respiratorios, y que esa información no nos la aporta la espirometría. Y quizá el punto más importante de la evaluación cardiorrespiratoria sea la evaluación de la capacidad física, que se hace incluso con una prueba muy sencilla, que es la prueba de caminata de 6 minutos, que deberá realizarse bajo monitorización de saturación de oxígeno
y si fuera necesario por antecedente de complicaciones cardíacas, bajo monitorización electrocardiográfica. Entonces, una vez que se evaluó, la evaluación es fundamental para poder establecer un programa de rehabilitación integral. Y digo integral porque todos, en general, y decimos todos, porque a veces hasta el personal de salud, considera que la respiración es meter aire a los pulmones. Eso no es respiración, eso es ventilación, ¿sí? La respiración es un proceso que involucra básicamente al sistema respiratorio, cardiovascular y a todo el organismo, y se divide en fases. Este proceso, la primera fase está determinada por la calidad de la acción del músculo diafragma. Este músculo logra cambiar las presiones torácicas y permite que el aire entre desde el exterior a los pulmones. Ese es el proceso de ventilación. Luego, una vez que el aire está en los pulmones, que el oxígeno llegó a los pulmones, ahí se lleva a cabo el intercambio gaseoso. A esto se llama difusión y perfusión. Sin embargo, podemos tener un pulmón sano que hace una difusión-perfusión perfecta, pero si tenemos una ventilación alterada, va a haber una alteración en todo el proceso de respiración. Obviamente, si tenemos una difusión y perfusión y no hay buen intercambio gaseoso, como sucede en el COVID, pues también va a haber una alteración de la respiración. Sin embargo, los pulmones, para poder enviar el oxígeno a todo el organismo, lo envía el corazón. Y el corazón es el encargado, es la bomba de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Si el corazón falla, si no tenemos una buena función cardiovascular, si no hay un buen transporte, pues también va a haber una alteración en el proceso de respiración. Y por último, el oxígeno que utilizamos no es para los pulmones, es para las células del organismo. Cada célula necesita oxígeno para poder vivir, para poder producir su propia energía, ¿sí? De manera que el virus también afecta las funciones celulares que permiten la extracción de oxígeno para utilizarse. Entonces, todo el proceso respiratorio se puede ver afectado, no es solo el pulmón. Entonces, un paciente que tiene disnea, que tiene fatiga, que tiene limitación funcional, va a tener esto porque se afectó el músculo diafragmático, por la inflamación sistémica y por el desuso, porque se afectó el pulmón, porque hay la neumonía, porque puede haber fibrosis como secuela, porque se afectó el corazón, porque hay una inflamación del corazón que puede ser clínica o subclínica, y porque se afectaron todas las células y perdieron en parte la capacidad de extraer el oxígeno desde la sangre hacia el interior de la célula y de manejarlo. Al fin y al cabo, el oxígeno se utiliza en la célula para llevarse hasta un organelo que es denominado mitocondria, donde se produce la energía. El aire, el oxígeno que contiene el aire pasa desde afuera hasta la mitocondria, pasando por todo este proceso. Entonces, la rehabilitación tiene que ser integral, debe de implicar no solo rehabilitación respiratoria, sino también rehabilitación cardíaca, también rehabilitación neurológica, también rehabilitación musculoesquelética. No es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad sistémica. Las estrategias basadas únicamente en ejercicio respiratorio ¿de veras son una intervención integral? ¿Es capaz un simple ejercicio respiratorio de quitar todas las complicaciones a nivel cardíaco, pulmonar, neurológico, musculoesquelético? Por supuesto que no, ¿sí? Entonces, esas estrategias basadas en la única y sola prescripción de ejercicios respiratorios, sea cual sea el ejercicio respiratorio, no es una intervención integral. La intervención integral está basada en programas que van a incluir movilizaciones a todas las extremidades, ¿sí? Que van a incluir la reeducación del patrón ventilatorio, la reeducación del diafragma, como se ve en el círculo central debajo de las letras de rehabilitación, ¿sí? La realización de ejercicios activos que van a recuperar la función del paciente, la realización de actividades que devuelvan el balance y la capacidad de equilibrio en el paciente. En caso de dolor crónico, el uso de intervenciones basadas en medios físicos como electroterapia, calor local, que nos ayuden.
Si bien todas estas actividades que van desde pasivas hasta activas, pero que son de bajo grado de intervención, ¿sí?, deben ser monitorizadas con la saturación de oxígeno durante el proceso de rehabilitación. Si bien entiendo, el taller que se va a realizar el día de hoy está basado en algunos ejercicios básicos como estos, que quizá el paciente pueda realizar desde el día 1 post en lo que acude a una consulta de rehabilitación. Ahora, el verdadero cambio en la funcionalidad del paciente, el verdadero cambio en la capacidad física que tiene el paciente, está basado en intervenciones un poco más mayores quizá. Verdaderos programas de ejercicio donde van a haber entrenamiento de músculos sistémicos a través de programas de fortalecimiento de grandes grupos musculares y entrenamiento de la resistencia cardiorrespiratoria en ergómetros de brazo, cicloergómetros, bandas sin fin, bajo monitorización de saturación de oxígeno, bajo monitorización cardíaca en caso de utilizarse, y sobre todo, si es necesario, se hace de manera simultánea a la administración de oxígeno, como pueden ver en la mayoría de las imágenes. Los pacientes están al mismo tiempo que están haciendo el ejercicio. Si es necesario, si desaturan durante el ejercicio, se utiliza oxigenoterapia durante el ejercicio, hasta que el paciente vaya, por así, necesitando cada vez menos. Ahora, ¿todos los pacientes que entran a rehabilitación van a llevar ejercicios respiratorios con dispositivos especiales? La realidad es que no. Estos dispositivos especiales tienen una indicación específica cada uno de ellos y no todos los pacientes van a tener esa indicación, ¿sí? Y si bien vemos que todos estos dispositivos se colocan en la boca, no son para lo mismo. En algunos se sopla, en algunos se inspira. El dispositivo verde, que se llama Acapela, es un dispositivo que favorece la eliminación de secreciones a través del aumento del flujo expiratorio. Esto estaría indicado para pacientes que quedan con mucha secreción, lo cual no es común en el paciente post-COVID. El dispositivo de las pelotitas, como llama el paciente, es un dispositivo, el inspirómetro incentivo, que se utiliza para favorecer la reexpansión alveolar, en el caso que haya habido complicaciones como atelectasias o bronquiectasias. No todos los pacientes quedan con esta complicación, por lo tanto, no todos los pacientes deberían usar un inspirómetro incentivo, ¿sí? Y el dispositivo de la derecha, el dispositivo TERROL-IN, se utiliza para el fortalecimiento de los músculos ventilatorios. Para esto, para saber si el paciente es candidato a utilizar este dispositivo, primero tenemos que hacer una medición de presión inspiratoria máxima con un equipo especial, ¿sí? Entonces tampoco todos los pacientes son candidatos, porque si el paciente no presenta debilidad del diafragma, no será candidato a un entrenamiento específico de músculos respiratorios. Entonces, cuidado con esto, porque se prescribe como caramelo a todos los pacientes y la realidad no es esa. Muy bien, entonces, después de haber visto este abordaje integral del paciente y específico además, ¿qué podemos concluir? 1. La infección por COVID-19 puede generar secuelas sistémicas, no solo pulmonares, ¿sí? El equipo de rehabilitación debe evaluar de forma integral al paciente antes de iniciar el programa para poder detectar cuáles son las secuelas que hay y cuáles serían entonces los elementos que van a conformar el programa de rehabilitación, el cual debe ser integral y no solo basado en ejercicios respiratorios. Otro punto clave, la rehabilitación no cura ni previene la fibrosis pulmonar. Mucha gente me ha llegado a rehabilitación sin síntomas, sin secuelas, porque quiere hacer ejercicios respiratorios para prevenir la fibrosis pulmonar. Esto no va a pasar, esto no pasa, ¿sí? Esta no es la función de la rehabilitación. Los programas de rehabilitación pulmonar no son nuevos, se han llevado desde hace décadas para pacientes con fibrosis pulmonar, para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como fibrosis quística, bronquitis crónica, enfisema.
Y si algo tienen los programas de rehabilitación pulmonar es que no intervienen en la progresión de la enfermedad, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es el papel entonces? Devolver la función física, limitar la sintomatología y limitar sobre todo la discapacidad en el paciente. Ese es el verdadero objetivo de la rehabilitación, ¿sí? Entonces, los pacientes que quedan asintomáticos, sin ninguna limitación en la capacidad física, pues no por hacer ejercicios respiratorios van a prevenir la fibrosis. Por último, bueno, como parte de nuestras labores, ¿sí? En la universidad no solo es el dar clases, no solo es la parte social, sino también la investigación. Y pues por ahí ya tenemos el equipo de rehabilitación de la universidad, ha establecido algunas aportaciones a la ciencia, ¿no? Haciendo publicaciones en revistas internacionales sobre el rol de la rehabilitación en los pacientes por COVID para quienes estén interesados. Sería todo de la plática. Muchísimas gracias por su atención y pues estamos aquí para si hay alguna observación, alguna duda, si podemos responderla, estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Pedro Iván Arias Vázquez, profesor investigador de nuestra Casa de Estudios, el haber compartido sus conocimientos, por supuesto, y ahora es momento de proceder a la sesión de preguntas y respuestas que nos ha planteado a través del chat del aula virtual UJAD, del Facebook Live y de nuestra línea abierta 9933 58 15 96. Agradecemos también a los más de 1,200 espectadores que están a través de Facebook y también a través de los más de 900 a través del aula virtual Microsoft Teams. Doctor, iniciamos con esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la saturación de oxígeno que debo de tener antes de realizar algún ejercicio? Bien, la saturación de oxígeno representa la guía fundamental para poder realizar los ejercicios, ¿sí? Durante la realización del ejercicio, la saturación de oxígeno no debe disminuir a menos del 90%. ¿Sí? Entonces, los pacientes post-COVID que hacen las sesiones de ejercicio debieran mantenerse por arriba de ese nivel. Los pacientes que durante el ejercicio presentan desaturación necesitan obligatoriamente rehabilitación pulmonar supervisada y probablemente necesiten la administración de oxigenoterapia durante la realización de los ejercicios. Bien, ¿con quién puedo acudir para realizar una prueba de caminata de 6 minutos? Habitualmente la prueba de caminata de 6 minutos la va a realizar, hay varios profesionales que la estén realizando. El médico especialista en medicina de rehabilitación, algunos neumólogos la están haciendo, los fisioterapeutas la están realizando igual. Entonces, siempre y cuando sea un profesional y tenga todos los instrumentos y tenga la experiencia realizando la prueba de caminata de 6 minutos, quizá estos profesionales puedan realizarlo. Como parte muy puntual, como médicos especialistas en medicina de rehabilitación, tenemos la oportunidad de hacer una subespecialidad en rehabilitación pulmonar. Quizá el profesional más capacitado para hacer la prueba de caminata de 6 minutos sea el médico rehabilitador con su subespecialidad en rehabilitación pulmonar. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el botiquín básico que debemos tener en casa por si algún miembro tuviera el virus? Creo que la pregunta no la comprendo. ¿Botiquín por si alguien tuviera el virus? Pues no hay nada del botiquín que contrarreste el virus. Si alguien tiene el virus, hay que ir a la atención médica. Saludamos a Darinka Escobar desde La Paz, Bolivia, que nos está siguiendo a través de esta transmisión en vivo. Otra de las preguntas, doctor, es ¿cuánto tiempo pasa hasta que me pueda contagiar de nuevo? Todavía no hay estudios determinantes que indiquen cuál es el tiempo de inmunidad de los pacientes post-COVID o de inmunidad que genera la infección por COVID. Sin embargo, algunos pacientes que se contagiaron a principios de la pandemia, estamos hablando marzo y abril, hacia agosto, septiembre ya habían presentado una segunda infección. Entonces todavía no hay un tiempo específico muy claro de cuánto sea el tiempo
post-COVID, de inmunidad post-COVID. Bien, ¿las secuelas respiratorias serán permanentes y cómo afectaría al organismo? Bien, aquí hay dos cosas que hay que contemplar. Si un paciente presenta fibrosis comprobada por imagen, tomografía, radiografía, y por función pulmonar, espirometría, esa fibrosis va a ser permanente. Esa fibrosis puede modificar con el transcurso del tiempo, sin embargo, probablemente no se elimine totalmente. Ahora, una cosa es la fibrosis en el pulmón y otra cosa es la alteración que pueda generar en la capacidad física del paciente. Si la fibrosis no es demasiada a nivel pulmonar y el paciente se somete a un buen programa de rehabilitación, esta fibrosis no debe limitar la capacidad física y funcional del paciente y puede llegar a ser su vida normal. Bien, doctor, pues quédate con nosotros porque después de la pausa promocional iniciaremos con el taller Ejercicios Respiratorios en Pacientes Post-COVID-19, así que continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te recordamos que puedes dirigir tus dudas, comentarios o sugerencias en esta transmisión a través de nuestras cuentas oficiales, del chat del Aula Virtual UJAD y también del Facebook Live y en la línea telefónica abierta 99 33 58 15 96. Sin más preámbulo, daremos ahora inicio al taller Ejercicios Respiratorios en Pacientes Post-COVID-19. Le damos la bienvenida a nuestras facilitadoras de este taller, las licenciadas en Rehabilitación Física, Nayeli Peralta de Dios, que fungirá en esta ocasión como rehabilitador, y a Lucero Paola Ricardes González, quien participará como paciente. Ambas son egresadas de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, de nuestra alma mater, y que en estos momentos laboran en la Unidad de Hospitalización Temprana Tabasco COVID-19. Lucero, Nayeli, bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Marbella. Hola, un gran saludo a todos los televidentes. Soy Nayeli Peralta de Dios y vamos a iniciar el taller de ejercicios respiratorios en pacientes post-COVID-19. Para realizar estos ejercicios se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. No se debe realizar si el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza, mareo y una saturación menor de 92%. Estos ejercicios se deben realizar después de 1 hora de comer. Es importante que se mantenga un familiar o un cuidador. También es importante tener una silla, agua y un oxímetro para monitorear la saturación de la persona que va a realizar el ejercicio. Los ejercicios consisten en los ejercicios de respiración diafragmática en posición acostado, sentado y de pie, ejercicios de movilización articular de miembro superior y miembro inferior, ejercicios de fortalecimiento de miembro superior e inferior y ejercicios de coordinación y equilibrio. Algunos de los materiales que vamos a utilizar son un oxímetro para estar checando la saturación del paciente al inicio, durante y al final de los ejercicios. También es importante tener pesas, mancuernas o en caso de no tener, una botella llena de agua o arena, ligas de resistencia y un bastón. Bueno, vamos a iniciar con este taller, con la respiración diafragmática. Vamos a pedirle a nuestra compañera Lucero que se acueste en la camilla. Vamos a pedir que doble sus piernas, reposando sus talones sobre la cama. En esta respiración diafragmática le vamos a pedir a nuestro paciente que ponga sus manitos de esta forma en su abdomen. Va a meter aire por su nariz hacia su pancita o abdomen y lo va a mantener ahí de 3 a 5 segunditos. Vamos a sacar el aire, muy bien, sacándolo con los labios fruncidos, como si apagara una vela. ¿Ok? Vamos a repetir de nuevo la técnica.
metemos aire por la nariz, llevándolo al abdomen. Muy bien, mantenemos ahí 1, 2, 3 y sacamos el aire empujando un poquito al abdomen. Eso, muy bien. Eso, 2, 1, 2, 3, sacamos el aire con labios fruncidos. Muy bien. 3, eso, 1, 2, 3 y sacamos. Excelente. Número 4, excelente. Observen bien cómo se eleva su abdomen. Vamos a sacar el aire. Es importante que se fijen en la elevación del abdomen, ya que algunos pacientes este ejercicio, en vez de elevar su abdomen, meten el abdomen al momento de respirar. Muy bien, último, metemos aire. 1, 2, 3, sacamos empujando. Eso. No olviden los labios fruncidos o como si fuesen a apagar una vela. Excelente. Estos ejercicios se deben realizar 2 veces de una repetición de 10 a 15 repeticiones durante en el día 1 o 2 veces. Vamos a pedirle a nuestra pacientita que se vaya acomodando sentada. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es la respiración diafragmática sentada. Vamos a pedirle a nuestra compañera Lucero que se ponga recta. Eso, muy bien. Vamos a cuidar siempre de nuestro paciente que su cadera y sus rodillas estén en 90 grados y la posición de las manos es muy importante sobre el abdomen. Eso. Vamos a meter aire por la nariz. Aquí van a poder apreciar un poquito más los labios fruncidos. Sacamos el aire. Muy bien. Excelente. Vamos 2, metemos aire, vamos a contar 1, 2, 3, sacamos aire. Vamos 3, 1, 2, 3, sacamos el aire y vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. 4, 1, 2, 3 y sacamos. Eso, muy bien, excelente. Último ejercicio. 1, 2, 3 y sacamos. Es importante que el aire cuando vaya saliendo sea con labios fruncidos. ¿Ok? El tercer ejercicio que vamos a realizar es la respiración diafragmática de pie. Vamos a pedirle a nuestra compañera que se ponga de pie. Vamos a hacernos un poquito más hacia allá. Eso. Vamos a pedirle a nuestra paciente que abra su base de sustentación y que se alinee sus hombros, su cadera con sus tobillos. Eso. Igual la misma posición, le pedimos a la paciente de esta forma que ponga sus manitos y la ponemos sobre su abdomen. Muy bien. Vamos a meter aire. Excelente. Vamos a mantener ahí y sacamos. Siempre hay que mantener de 3 a 5 segundos, de acuerdo a la capacidad que tenga el paciente. Eso, muy bien. 2. Sacamos aire. Excelente. 3. Eso. 1, 2, 3 y sacamos. Vamos empujando con sus manitos. Excelente. Es importante que en las respiraciones también se vaya observando que no se levante el tórax. No haga este movimiento, sino que se eleve su abdomen. Muy bien. Vamos a realizar otro. Muy bien. 1, 2, 3 y sacamos. Muy bien. Vamos a continuar con las movilizaciones activas. Vamos a pedirle a nuestra pacientita que se haga un poquito más hacia allá. Eso. Y vamos a realizar movilizaciones activas de cuello y va a flexionar y extender su cuello hacia arriba y hacia abajo. Eso. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Ahora vamos a realizar el segundo ejercicio. Todos los ejercicios que se van a estar realizando se deben hacer 2 series de 10
a 15 repeticiones las movilizaciones. ¿Ok? Entonces, la siguiente movilización que vamos a hacer, le vamos a pedir que gire su cuello hacia el lado derecho, eso, se va a parar al centro y hacia el lado izquierdo. Es importante que en este ejercicio no muevan demasiado rápido su cabeza. 2, porque al momento de estar realizando este ejercicio, si mueve muy rápido su cabeza, se puede marear y eso va a hacer que no pueda realizar el ejercicio. Muy bien. Y 5. Muy bien. El tercer ejercicio va a ser una movilización de cuello, que va a ser la inclinación hacia su lado derecho, igual se va a parar en el centro, eso. En esta vamos a pedirle a la paciente, le vamos a bloquear sus hombros para que no eleve su hombro, eso. Muy bien. Vamos a hacerlo. Eso. Excelente. Uno más. Y 5. Estas movilizaciones se realizan 2 series de manera gradual, todo a lo que el paciente vaya tolerando. El siguiente ejercicio, la siguiente movilización que vamos a realizar son movilizaciones del miembro superior. Vamos a pedirle a nuestra paciente que se acomode un poquito más hacia acá, eso, ahí, y le vamos a pedir que eleve los brazos hacia arriba con el bastón. Para eso es que necesitamos algunos materiales. Vamos a hacer 5 ejercicios, 2, 3, 4 y 5. Importante, como la paciente va a estar de pie, se le va a pedir igual que cuide mucho su base de sustentación y que esté alineada. ¿Ok? El siguiente ejercicio que vamos a realizar con el bastón va a ser abrir y cerrar. Vamos a ponerlo en el centro, eso, y se lo va a pasar de una mano a la otra. Eso, 1, 2, eso, 3, excelente, 4, y 5. Es importante que durante los ejercicios al paciente se le esté monitorizando con su saturación de oxígeno. Si el paciente llegara a desaturar un poco, hay que esperar un tiempo de recuperación y continuar con los ejercicios. El siguiente movilización que vamos a hacer va a ser la flexión de codo con bastón. Vamos a flexionar 5 veces. 1, 2, muy bien, 3, 4 y 5. Excelente. Vamos a extender los hombros con el bastón. Vamos, ándale, a acomodarnos para que vean muy bien el ejercicio. Vamos a extenderlo hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Ahora vamos a ponernos de frente. Y el siguiente ejercicio que vamos a utilizar se llama jalón al pecho invertido. Vamos a flexionar un poquito nuestros codos y vamos a llevar el bastón hacia arriba. Eso, 1. Es importante que cuidemos en estas movilizaciones nuestra muñeca. A veces utilizamos y se doblan nuestras muñecas y deben de estar alineadas. No de esta forma, sino alineadas. Excelente. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a realizar va a extender sus brazos hacia enfrente y vamos a hacer giros lentamente hacia la derecha. Regresamos al centro. Muy bien. 2, 3, 4 y 5. También hay que tener
hidratado a nuestro paciente o familiar y que te mantenga una toallita, y en ese momento es donde vas a tomar la saturación de oxígeno. El siguiente ejercicio que vamos a realizar vamos a jalarnos un poquito más para acá, es la flexión de cadera, y en esta movilización vamos a pedirle a la pacientita que se ponga de lado, va a hacer su pierna extendida hacia adelante 5 veces, primero la derecha y luego la izquierda, eso, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar la de lado izquierdo, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar la extensión de cadera hacia atrás, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos con la pierna contraria, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Vamos a ponernos de este ladito, vamos a abrir pierna, enfrente. Eso. Vamos a abrir pierna hacia el lado derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a abrir la otra pierna, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay que cuidar mucho la posición de la espalda recta y su cabeza. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a realizar va a ser flexión de pie. Vamos a flexionar su pie hacia arriba y hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso, muy bien. Ahora vamos a realizar unos ejercicios con la silla. Vamos a pedir a nuestra paciente Paola que se siente. Muy bien. Y vamos a realizar flexión de cadera, elevando hacia arriba, primero en la pierna derecha, terminamos y cambiamos a la pierna izquierda. Vamos a flexionar cadera, muy bien, 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos a la pierna izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. El siguiente ejercicio va a ser la flexión de rodillas sentado hacia adelante. Vamos a elevar nuestra pierna, 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pierna. Igual en esta posición es importante que se mantenga derecho y que la silla esté de acuerdo. Si es una persona alta, no le vamos a poner una silla más pequeña, ya que su pierna va a quedar más hacia abajo o más hacia arriba. Excelente. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es flexión y extensión de tobillos. Vamos a pedirle que eleve sus dos piernas y vamos a flexionar arriba y abajo. Eso, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí. Estas movilizaciones es importante y le voy a recalcar muchas veces que el paciente lo haga de forma gradual, ya que son actividades que van a hacerse de acuerdo a su capacidad física. No porque nosotros estamos diciendo que sean 2 series de 10 a 15 repeticiones, al principio se van a hacer las 2 series. Es todo de manera gradual que el paciente pueda realizar la actividad. Si al principio empiezas con 5 repeticiones y luego aumentas a 8, así es de la forma en que tú lo puedes hacer. Ok.
El siguiente ejercicio que vamos a realizar es un ejercicio de fortalecimiento. Le vamos a dar unas mancuernas o pesas a nuestra compañera Lucero. Si en casa no tenemos este tipo de mancuernas y no se pueden comprar, no se preocupen. Se pueden hacer con botellas de plástico y se llenan con agua o con arena. ¿Ok? Vamos a hacer el press de hombro. Vamos a pedirle que eleve sus brazos hacia enfrente y flexione un poco. Este ejercicio lo vamos a estirar nuestros brazos hacia adelante. Muy bien. 2. Cuidando su espalda y que su cabeza no esté tan atrás ni tan adelante. Eso. Muy bien. Hasta ahí. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a realizar, vamos a abrir brazos para trabajar un poco de hombro. Vamos a abrir y cerrar. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. El siguiente ejercicio va a ser flexión de codo. Este ejercicio también se puede hacer parado. Vamos a hacerlo de forma sentada. Flexiona los dos. 1. También se puede realizar unilateral, un brazo, y luego trabajar el otro brazo. ¿Ok? Muy bien. Este ejercicio, préstame una mancuerna, compañera, también se puede trabajar de forma parado, siempre cuidando nuestra base de sustentación y hacia arriba. 1 hasta el 5. ¿Ok? De acuerdo a la capacidad de nuestro paciente. ¿Ok? El siguiente ejercicio que vamos a realizar son la extensión de la rodilla sostenida. Vamos a realizar la pierna derecha extendiendo rodilla. 1, mantenemos 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos. 2, 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos. Eso. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Otra vez arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Este ejercicio nos va a ayudar a fortalecer nuestro cuádriceps. Eso. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a subir la otra pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. El siguiente ejercicio que vamos a realizar van a ser sentadillas. Vamos a pedirle a nuestra compañera Lucero que se pare y vamos a hacer un poquito la silla para acá. Vamos a ponernos de ladito, compañera. Hay que cuidar la posición, la base de sustentación, como le habíamos venido comentando en todo el taller, y la espalda tiene que estar recta. Vamos a elevar nuestros brazos hacia adelante y vamos a hacer sentadillas. Vamos a bajar. Eso. 1. Todo va a ser de acuerdo hasta donde pueda bajar nuestro paciente. Eso. 2. 3. 4. Y 5. Eso. El siguiente ejercicio que vamos a realizar, vamos a utilizar unas escaleras, o en el caso de que en nuestra casa haya escalones, vamos a utilizar los escalones para este ejercicio. En caso de que en casa no tengamos unos escalones o escaleras, se pueden utilizar los steps. ¿Qué son los steps? Son las cajas de Coca-Cola que se utilizaban antes para hacer este ejercicio. ¿Me puede pasar, por favor, las escaleras?
Gracias. Ok, más acá. Gracias. Eso. Vamos a acomodarlo y le vamos a pedir a nuestra compañera Lucero que suba y baje escalones con la misma pierna. Eso, 1. Estamos subiendo con la derecha y vamos a bajar con la derecha. 2, 3, 4 y 5. Vamos a cambiar de pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. En este ejercicio también es importante, en este momento nuestra compañera Paola lo puede realizar, pero si el paciente no lo puede realizar, lo podemos agarrar de las manos. Vamos a hacer una repetición nada más. Lo podemos agarrar de la mano y que suba y baje para que mantenga el equilibrio. Ok, muy bien. Seguidamente vamos a utilizar, los siguientes ejercicios que vamos a realizar son de coordinación y equilibrio. En estos ejercicios solo le vamos a pedir a nuestro paciente que se pare aquí enfrente y va a elevar una pierna. Va a elevar una pierna hacia arriba, eso, y va a mantenerse ahí 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos la pierna y vamos con la pierna contraria. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Igual en casa es importante que pongan sus manitos alrededor de la persona, su familiar, por si se llegara a derribar o caer, aquí lo puedes detener. ¿Ok? 3. Eso, muy bien. 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. El siguiente ejercicio de coordinación y equilibrio que vamos a realizar, le vamos a pedir a nuestra compañera que eleve su pierna hacia arriba y con el brazo contrario lo eleve como si estuviera saludando a la bandera. Muy bien. Y lo vamos a pedir que se mantenga ahí 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pierna y de brazo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eso. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Eso. Vamos a elevar. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno más. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de brazo y de pierna, siempre cuidando nuestra espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Estos ejercicios de coordinación y equilibrio, el paciente lo va a hacer de manera igual, gradual. Las repeticiones van a ser de 10 a 15 repeticiones, pero de acuerdo a la capacidad del paciente. No se va a pedir que haga más ejercicios si él no los puede realizar. Un último ejercicio de coordinación y equilibrio que vamos a utilizar, va a elevar su pierna hacia arriba y va a abrir sus brazos. Eso.
1, 2, 3, 4 y 5 y cambiamos. 1, 2, 3, 4 y 5, cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4 y 5, eso. Arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Uno más, 1, 2, 3, 4 y 5, excelente. Y con eso terminamos los ejercicios de coordinación y equilibrio. También vamos a recomendar que el paciente en casa haga caminata y marcha. Esto lo puede hacer durante 5 minutos y eso sería todo. Con estos ejercicios que hemos mostrado en el taller, esperamos que sean de gran ayuda para su recuperación física y recuerde que los beneficios de estos ejercicios se conseguirán si los practicas habitualmente, repitiéndose 3 veces a la semana. Bien, ahora vamos a la parte de las preguntas y pues es muy importante que ustedes ahora resuelvan estas dudas que tiene nuestro auditorio. ¿Cada cuánto tengo que estar monitoreándome cuando esté haciendo los ejercicios? De cada 2 a 3 ejercicios se debe de estar monitoreando la saturación. Es importante que cuando se tome la saturación, chequen con qué saturación iniciaste y si fue menor a la saturación que iniciaste, descansar un poco y ahí tomar reposo, un poquito de agua, ya que te recuperes, seguir con los ejercicios. ¿Cuántos tipos de ejercicios respiratorios existen? Hay varios ejercicios respiratorios. Está la respiración principal diafragmática, la respiración costal, la respiración costal con brazos abiertos o la costal aquí. Hay diferentes tipos de respiración que si me pongo a decirles todos, pues es una gran gama, es muy extenso. ¿En cuánto tiempo verían los beneficios de estos ejercicios específicamente? En la primera semana estarías viendo resultados si los haces 2 veces en el día, 3 veces a la semana. Estarías viendo los resultados y también que los hagas correctamente. ¿Con quién puedo acudir para realizar un programa de ejercicios donde recupere fuerza muscular? Con rehabilitadores físicos, o algún centro de fisioterapia que conozcas, sería lo importante para que tú recuperes tu fuerza y tu fuerza muscular. Y la condición sobre todo. Sí, la condición va a hacer de manera gradual. También, ya que vayas manejando la marcha, que vayas manejando equilibrio, también se pueden hacer otros ejercicios de fortalecimiento y también se le puede meter ejercicios en bicicleta estática o también caminadora. ¿Qué materiales debo tener en casa para poder realizar los ejercicios de fortalecimiento? O en su caso, la pregunta es, ¿se pueden improvisar con algunos artículos? Sí, se pueden improvisar con algunos artículos. En casa se pueden utilizar, como les mencionaba, con botellas de agua o también se puede utilizar botellas con arena. También se puede utilizar, en caso de que tengas escaleras, también puedes utilizar un bastón o el palo de la escoba para hacer las movilizaciones y hasta una almohada nos puede servir para movilizar. Bien, ¿realizar bicicleta funciona como rehabilitación? Sí. ¿Cuánto tiempo debería de hacerse? De 30 minutos diarios y te va a ayudar mucho a obtener fuerza muscular en las piernas principalmente. Muy bien.
Muchísimas gracias. Pues después de la fase de estabilización y erradicación del virus, la restauración funcional debe ser uno de tus principales objetivos, ya que el riesgo de desarrollar alguna discapacidad puede ir en incremento. Lo esencial es la recuperación funcional de nuestros pacientes. Agradecemos a nuestras invitadas, las licenciadas en Rehabilitación Física, Nayeli Peralta de Dios, y a Lucero Paola Ricardes González, y también al doctor Pedro Iván Arias Vázquez, profesor e investigador del Centro de Rehabilitación Universitaria de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, también la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y por supuesto a ti, que eres nuestra razón de ser. Hasta pronto.